Hola, le doy la bienvenida a la clase número 5 de Política Educativa del Espacio de los Prácticos. Hoy vamos a abordar las políticas educativas en Argentina en dimensión político-histórica. Las imágenes se ven de dos gobiernos argentinos. Uno es la década de los 90 con Carlos Menem, y el segundo tiene que ver con los 12 años de kirchnerismo con los gobiernos de Néstor y Cristina. Vamos a abordar dos textos hoy. El primero es de Susana Bior. Ustedes saben que nosotros solemos poner los rostros en este caso de las autoras que estamos abordando, para que ustedes también lo vayan referenciando, poniéndole cara a las palabras que leen. Ella es docente de la Universidad Nacional de Luján, es investigadora, y hoy vamos a abordar uno de sus textos que tiene que ver con el análisis de la política educacional a partir de los 90. Susana Bior analiza, digamos, la política educacional de la década de 1990 y sus consecuencias, y va a decir Bior que esto constituye un esfuerzo porque la década del 90, por lo menos para algunos de nosotros, todavía está muy cerca. Entonces todos tenemos opiniones formadas, tenemos sesgos personales, tenemos sesgos afectivos también en relación a ese momento de nuestra historia tan reciente. Entonces dice que eso es muy difícil, constituye un esfuerzo poder buscar explicaciones y generar respuestas superadoras a la década de los 90, que sigue siendo una parte de la historia reciente, ¿no?, de nuestro país. Bior cuenta que en 1992, cuando se debatía el proyecto de la Ley Federal de Educación, eh, había sectores, en los que Bior se incluye, que denunciaba el carácter subsidiario, asistencialista, de que iba a tomar el Estado, ¿no? Y denunciaba también que la consecuencia de la aplicación de la ley federal y tenía que ver con la desaparición de la escuela media, de la escuela secundaria. Ustedes recuerden que con la Ley Federal de Educación se empieza a aplicar el polimodal, el octavo y el noveno. Entonces en ese momento ya se denunciaba que una de las consecuencias que iba a pasar con la Ley Federal de Educación iba a ser la desaparición de la escuela secundaria y de la escuela media. Bior lo que va a decir es: el tiempo no solo nos dio la razón hacia nuestras predicciones, sino que se vieron ampliamente superadas. Esta frase, que la dejo acá como en el Power para hacer especial énfasis, Bier va a decir que en el caso de la educación, se tiende a desvincular el proyecto político educativo del proyecto político global que tiene un gobierno y el cual implementa, o ocultar el vínculo entre educación y estructura económica social. Y ella va a decir: con asombro algunos denunciaban la desaparición de la escuela técnica y del sector empresariado, decían que no tenían recurso humano calificado. Iba a decir: no es extraño porque eso corresponde de forma lineal con la política que tenía desindustrialista que tenía en la década de los 90, ¿no? Una política de apertura para que venga todo importado, claramente atentaba contra la industria nacional. Entonces, ¿para qué se necesita una escuela de educación técnica a ese proyecto de país? Eso es lo que ella se va a referir. Y va a decir que cuando uno desatiende las causas de este vínculo entre educación y proyecto, el vínculo entre político, o sea, el político educativo y el proyecto global. Desde inicios de los 90, todos los países de Latinoamérica empiezan a hacer reformas educativas. Estas políticas tenían que ver, por supuesto, con transformaciones económicas, sociales y culturales, que la autora va a decir condujeron a una crisis, según ella, la crisis más grande de la historia de nuestro país, con datos, digamos, de desocupación, datos de pobreza, el carácter de la inversión o desinversión en ciencia y tecnología,
todo eso caracteriza los indicadores de la década del 90. Acá, en la década del 90, fundamentalmente, tienen fuerte incidencia los organismos internacionales en la injerencia en que van a tener al opinar sobre la política educativa. Y ello va a hacer una diferencia entre una lógica economicista de adopción acrítica y de adopción crítica, ¿no? Entonces ella va a decir, bueno, desde una mirada acrítica, las recomendaciones de los organismos internacionales de financiamiento se implementan y se dan prioridad, y esa consecuencia tiene que ver con los programas focalizados, la creación nacional del Sistema de Evaluación y Calidad, de la Red Federal de Formación Continua. Estas medidas se van a aplicar y una de las consecuencias que va a tener tiene que ver con el deterioro de las condiciones laborales de los docentes. Recuerden que en ese momento, el desarmar la escuela secundaria y pasar a séptimo, a octavo y noveno, a lo que era la EGB3, séptimo, octavo y noveno EGB3, y lo otro lo que era el polimodal, lo que hizo es que un montón de docentes también tuviesen incertidumbre en relación a su futuro laboral, y recuerden esa palabra de la reconversión. Empieza la gente, el que era maestro de primaria podía reconvertirse en maestro de GB3, bueno, empieza toda esa cuestión que trae, por supuesto, mucho deterioro de las condiciones laborales. Obviamente hay una disminución del nivel de financiamiento, el aumento del control burocrático, que claramente van a contradecir el discurso que hablaba de de mayor autonomía institucional y de la profesionalización de los docentes, cuando en realidad lo único que produce es, para la autora, proletarización de las condiciones laborales de los docentes. Entonces, pero ella va a decir algo que a mí me parece muy interesante, que es que estos cambios, aunque había sectores que resistían, y aunque había sectores que denunciaban las cosas que iban a pasar con la aplicación de esta ley, gran parte de la sociedad encontró ecos favorables para este tipo de cambios. Eso es importante decirlo, porque hoy por ahí nos parece que era obvio todo lo que iba a pasar, pero en ese momento estas reformas generaban consenso. Y a mí me gusta esto que plantea la autora, que dice que, bueno, hay algo en las sociedades que el sentido común al cambio lo ve como algo positivo. O sea, a la palabra cambio lo ve como algo positivo, como si el cambio en sí mismo fuese positivo. Entonces, bueno, venía estos nuevos aires de cambio con los organismos internacionales, un proyecto neoliberal, y generó consenso en la sociedad. Ahora sí, vieron que yo decía que ella va a hablar del modo acrítico y de la concepción crítica, va a entender que las reformas educativas son parte de las reformas económicas, sociales, políticas y culturales, y se deben ver comprendidas sí o sí en ese marco. El proceso de reforma vivido en Argentina a lo largo de los 90 se articuló con un proyecto económico, social, político y cultural implementado por Menem, por sus ministros de Economía, y por una clara decisión de los organismos internacionales de financiamiento. ¿En qué consistió esa transformación que plantea la Ley Federal de Educación? Bueno, acá les dejo un pedacito, digamos, del fragmento. Dice: según el documento Educación Argentina, una transformación en marcha, publicado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en 1995, la educación debía convertirse en el eje de las políticas destinadas a elevar tanto los niveles de productividad como los de equidad social. Se ha dado prioridad a las estrategias destinadas a realizar profundas transformaciones en el sistema educativo para colocarlo a la altura de los nuevos requerimientos de la sociedad. La transformación educativa entonces estuvo explícitamente subordinada a los procesos económicos en cuanto, y acá me parece interesante, el concepto de igualdad fue reemplazado por el de equidad.
Bueno, acá la autora va a hablar de las políticas económicas y sus consecuencias sociales, hace una pequeña línea del tiempo, eh, aborda primero la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, y va a decir que a partir de la dictadura cívico-militar, el país inició una etapa de reestructuración económica y social, que sustituyó el estilo de desarrollo sustentado en las décadas anteriores y que implicaba no solo crecimiento económico, sino más distribución de la riqueza. Eso estoy hablando antes de la dictadura militar. Con la dictadura se empiezan a generar, por supuesto estamos hablando, digamos, de las cuestiones económicas y sociales, está claro que lo hacemos en el marco de un genocidio, digo, 30.000 desaparecidos, robo de bebés, todo lo que ya sabemos, pero estamos haciendo el recorte que nos plantea la autora en relación a que empieza a implementarse con la dictadura empieza a haber una política neoliberal que hizo que todos los indicadores sociales fueran desastrosos, y que claramente una de las consecuencias también de la dictadura, más allá de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? de los desaparecidos, del robo de niños, tuvo que ver con implantar un nuevo modelo económico de país que tuvo que ver más con la privatización, con la apertura, y que todo esto llevó a indicadores sociales tremendos. Luego va a decir la autora, digamos, lo van a leer más en profundidad, pero no ahonda mucho, ¿no? Pero sí está bueno para ir entendiendo que las políticas económicas tienen consecuencias sociales. Vuelta de la democracia, ¿no? La presidencia de Raúl Alfonsín, obviamente él estaba hackeado, ¿no? Por los acreedores externos, los grupos militares, la burocracia, digamos, de la dirigencia sindical, y él entrega anticipadamente el gobierno para que llegue Carlos Menem. Alfonsín, digo, hiperinflación, o sea, son cuestiones que la autora lo hace un repaso medio rápido, pero para mí es interesante para ir entendiendo también en el momento en el que llega Menem, acá lo pongo Cavallo como ministro estrella, pero ¿no? En el momento que llega Menem, y también el momento de la sociedad que hizo que gran parte de la sociedad avalara estas reformas educativas y políticas y culturales y sobre todo económicas. A partir entonces de las consecuencias de la dictadura, de la hiperinflación del gobierno radical, logra imponerse el programa de ajuste estructural dirigido por las grandes empresas nacionales y sobre todo las internacionales, y orientado por las políticas de los organismos de financiamiento como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y estas políticas obviamente afectaron el aparato productivo y áreas esenciales como la salud, la educación, la ciencia, la tecnología, y un gran aumento de deuda pública externa. Se concentra el capital económico, la distribución empieza a ser regresiva, la distribución del ingreso, y el financiamiento de las políticas públicas nacionales se basó cada vez más en el impuesto a consumo, ¿no? Y lo que empieza a ver es que las capas medias, la clase media de la sociedad, se empiezan a empobrecer, y surge un nuevo grupo social, a los históricos pobres estructurales que tuvo nuestra Argentina, que eran los sectores empobrecidos, aquellos que lograron ser clase media y pasaron a ser clase empobrecida. En ese sector es en el que para Bior incluye a todos los docentes argentinos. La población en una situación crítica respecto al mercado laboral llegó al 60%, y esto tiene que ser interpretado en el marco de una política social respecto en relación a la cantidad de gente que empezó a estar desempleada. Todos los programas sociales de la década del 90 tienen que ver con una asistencia focalizada,
en ningún caso tendieron a pensar en superar la exclusión social, sino a mantener niveles mínimos de gobernabilidad, va a decir la autora, y esto se entiende porque, digamos, el gobierno anterior no había terminado su mandato, entonces contener a estos sectores empobrecidos de una forma evita los estallidos sociales y genera gobernabilidad. Esto lo van a poder seguir profundizando, ¿no? Pero básicamente esto es el contexto en el que se empieza a generar, y la autora va a decir, bueno, toda esta situación se empieza a vivir en la escuela, y la escuela pasa a tener un rol de contención social, ¿no? Bueno, y ahora sí nos metemos en la política educativa de los 90. La autora va a decir que a mediados de la década de los 80 hay muchos documentos de diversos organismos regionales que trabajaba sobre los problemas que limitaban la democratización de la educación. En los 90 ese objetivo democratizador desapareció y fue reemplazado, como decíamos antes, por los conceptos de equidad, de calidad, de eficiencia, de eficacia. El gobierno de Menem en educación asume, como en otras áreas del gobierno, todas las recomendaciones del Banco Mundial, asume como propio, digamos, todo lo que la política recomendada por la CEPAL. Entonces decimos que en la década de los 90 la política educativa fue directamente digitada por los organismos internacionales. Acá nombro algunas, digamos, de las leyes, que se llama la Ley de Transferencia, la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior, que es del año 95, es una, y normativas, y a su vez hubo otras normativas, digamos, de menor nivel, pero nos quedamos con estas tres, ¿no? Que, va a decir la autora, se llevaron adelante casi sin distinciones de lo que digitaba o lo que pedían los organismos internacionales. Estas leyes son la expresión del estilo normativo del neoliberalismo en la Argentina. Eso es lo que define la autora, ¿no? Transformaron estructuralmente al sistema. El elemento común entre estas tres grandes leyes de la década del 90 es su aprobación y su imposición a pesar de las demandas y los reclamos formulados por amplios sectores a través de multitudinarias manifestaciones. Acá recorté, digamos, una nota de ese tiempo del diario Página 12, que es saludos al Banco Mundial, digamos. Cada vez había sectores que denunciaban la injerencia de los organismos internacionales en la política educativa. La ley de transferencias facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a partir del 1 de enero de 1992 a las provincias, y en ese momento todavía no era ciudad autónoma, pero era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, todos los servicios administrados por el Ministerio de Cultura y Educación. Esto es, digamos, a partir de la ley de transferencias, las provincias empiezan a hacerse cargo de sostener el sistema educativo. Y esta medida tuvo por lo menos dos consecuencias. Una tiene que ver con la fragmentación de los niveles, y la otra tiene que ver con que esa descentralización no estuvo acompañada por recursos. Entonces, en relación a la situación económica de cada provincia, eso hizo que hubiese a su vez mayor desigualdad en el sistema educativo, porque una provincia pobre se le transfieren todas las escuelas, entonces, y sin el recurso suficiente, eso hizo que enseguida empezase a haber problemas salariales, pero cada una de las provincias, ya no antes como era que estaba centralizado. Hoy sigue siendo una consecuencia. Muchas veces se suele decir que el Ministerio de Educación es un ministerio sin escuelas. Eso es una consecuencia de la Ley de Transferencias de 1991.
la ley va a decir que, o sea, esta idea como decía recién, se transfirió, pero sin los recursos suficientes, y si bien la ley contemplaba un monto, enseguida eso se perdió y hizo que las provincias no tuvieran el suficiente recursos para sostener el sistema educativo. Otra es la Ley Federal de Educación, que es de 1993, y la autora va a decir que durante un siglo ni los sectores conservadores ni los sectores progresistas habían logrado sancionar una ley eh, que tuviera coherencia el proyecto educativo con el proyecto económico, social y cultural que tenía, y sí lo logra el gobierno de Carlos Menem. Entonces eso es un proceso de reestructuración de todo el Estado, de toda la sociedad, y sobre todo de lo que tiene que ver con la educación. Ahí se aprobó la ley federal que afirma a la familia como agente natural y primario de la educación, y el Estado va a tener un papel subsidiario. Esto es importante para cuando veamos después en el gobierno de Néstor la ley de educación nacional, cómo eso va a cambiar. Y ubica en un mismo nivel la Iglesia Católica que y otro tipo de religiones. Va a extender la obligatoriedad escolar de 7 a 10 años, reestructura, como decíamos hace un ratito, la primaria en EGB1, EGB2 y EGB3, y los últimos años de lo que eran la secundaria pasan a ser polimodal. La creación del polimodal, como dijo la autora del principio, implicó la desaparición del nivel medio, y esto hizo que la disminución del número de años de enseñanza en el secundario, pero también el vaciamiento de los contenidos, sobre todo los humanísticos y aparte de los científicos. La ley dedica parte al tratamiento de la educación superior, luego, digo, todos... quizás yo sea más vieja que muchos de ustedes, pero tengo muy presente el cambio de EGB3 a polimodal y las consecuencias, y que si vos elegías determinada orientación no tenías más matemática, pero a su vez, como hablábamos recién, los docentes empezaban a una carrera por la reconversión para poder seguir sosteniendo sus fuentes laborales. Y la ley de educación superior, que va a trabar plantea las funciones de las universidades, hace hincapié en la formación de técnicos y profesionales, y acá es importante pensar que en la primera norma que legisla toda la educación superior, pero no resuelve no resuelve la histórica división entre lo universitario y lo no universitario. Tampoco resuelve los problemas vinculados con el carácter terminal de la formación docente para el nivel primario, y desde la perspectiva, ¿no?, de la autora, esto no tuvo intención de una mejora efectiva de la educación superior, sino de empezar a limitar la autonomía de las universidades. Recuerden que en estos momentos había mucha demanda, las universidades solían tener tomas, había mucho temor hacia el arancelamiento de la educación, de la educación universitaria. Bueno, la autora va a decir que algunas de las consecuencias de la transformación educativa de los 90 tuvo que ver con el primer problema, tiene que ver con, se concentra en el tercer ciclo del EGB y el polimodal. Ahí es donde está para ella los principales problemas de la nueva ley, y lo que empieza a hacer es que se produce un descenso en el número de inscriptos en el ciclo polimodal. Entonces, se terminaba la EGB3, recuerden que nosotros antes teníamos hasta séptimo primaria. Con la EGB3 séptimo pasa a ser parte del último ciclo del EGB3 y se incorpora octavo y noveno, que vendría a ser primero y segundo año de la secundaria tradicional conocida. Entonces lo que va a decir la autora es, pasó que los chicos terminaban la EGB3 y luego no iniciaban el polimodal. Entonces el polimodal tuvo una deserción importante de chicos y chicas estudiando estos últimos años, por lo tanto se cierran cursos y por lo tanto se cierran establecimientos.
La sala de 5 no fue un objetivo prioritario, a pesar de haber estado establecido, y empieza, digo, en provincia de Buenos Aires también otra de las cuestiones, digamos, tiene que ver con la fragmentación del nivel. Era muy difícil, si vos vivías en una provincia y te querías cambiar a otra, eran otros contenidos, otras modalidades. Una de las características también tiene que ver con la fragmentación tremenda que empieza a recibir el sistema educativo, ¿no? La estructura del sistema educativo que surgió en los 90 resultó funcional para un proceso de fuerte diferenciación social, la caída de la clase media y una polarización entre las clases sociales. Eso va a decir que tiene que ver con las principales consecuencias de la transformación de la década del 90, según Bior. Ahora vamos a abordar el otro proceso, digamos, que tiene que ver con los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, y lo vamos a hacer a través de la autora, que se llama Flavia Terilli. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, doctora en Psicología, da clases en la Universidad de General Sarmiento, en la UBA y en otras universidades, y además es coordinadora académica del proyecto de investigación de UNICEF, la educación secundaria en los grandes centros urbanos. En relación a los 90, estoy segura que si estuviésemos en una clase presencial podríamos discutir y repensar, y cada uno de nosotros tenemos historias y afectividades tan cercanas, ¿no? Pero bueno, esa está la cuestión, que yo estoy sola grabando en mi casa y trato de pensar algunas de las cosas que ustedes podrían decir. Muchos, yo sé que los que estudian, los que tenemos en esta materia, son docentes y quizás hasta hayan vivido estas reconversiones o lo que pasaba, y la verdad que es súper interesante. Los invito también que después en el foro, si cumpliendo con las consignas que les vamos a pedir, que si alguno quisiera compartir alguna experiencia también lo haga, pero bueno, son las cosas de la virtualidad y la pandemia, ¿no? Que uno se imagina lo que podría pasar, pero bueno, se pierde por ahí este intercambio de experiencias personales, pero también de análisis, ¿no? De lo que pasó en nuestra historia tan cercana. Ahora sí, nos metemos en una historia mucho más cercana que tiene que ver con las políticas públicas de educación durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina. Vuelvo a un cachito para atrás. La autora lo que va a decir es que, bueno, que ella es un documento en el que se analiza la situación de la educación entre 2003 y 2015, que fueron los 3 gobiernos del Frente para la Victoria, de los gobiernos de Néstor y Cristina, y ella va a intentar ver, bueno, qué pasaron, cuáles fueron los avances, las dificultades que tuvo este proceso, y también los asuntos pendientes. Y ella primero hace algunas aclaraciones en la primera parte del documento, que va a decir que, bueno, que el sistema escolar argentino tiene cerca de 1.200.000 docentes y más de 10 millones de estudiantes. Entonces, esa cifra de 10 millones es casi un cuarto de la población argentina está asistiendo a alguna institución educativa, en las que incluye a las universidades. Esto hace que el sistema educativo tenga que ver con un sistema en el que hay muchas personas, muchos actores. Por eso ella va a decir que no se puede hablar de la política educativa, porque a su vez todas las políticas educativas también están mediadas por los ministerios provinciales. Pero ella, haciendo esa salvedad de que no se puede hablar de la política educativa, intenta analizar las políticas durante estos 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina. Y ella destaca una cuestión que es interesante, sobre todo en la historia, ¿no?, de nuestro país, que el gobierno de Néstor y de Cristina, el gobierno de Néstor en el 2003, llega luego del gobierno de la Rúa, que, bueno, 2001, estallido social, luego se va, 5 presidentes, viene Duhalde como presidente de transición,
Luego recuerden que, digamos, se presenta Néstor, se presenta Carlos Menem. Menem es el ganador de la elección, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta, se va a un balotaje. Luego Carlos Menem se baja del balotaje y Néstor, con el 22% de los votos que sacó en esa primera elección, se hace cargo de la presidencia. Digo esto porque siempre es importante poner las cosas en contexto, en esta fragilidad institucional que estaba viviendo en nuestro país. Y también lo que, por supuesto, ¿no?, los índices de indigencia, de desigualdad, de pobreza, pero era importante el gobierno de Néstor porque empieza a dar un poco de estabilidad institucional luego de todo lo que les relataba recién, así como súper rápido, de todo lo que pasó del 2001 al 2003. Pero además, también lo que va a pasar es que son 12 años de un mismo gobierno, de un mismo partido, y también es interesante ese tiempo para analizar las políticas educativas, con lo que cuesta sostener a largo plazo una misma mirada, un mismo lineamiento en nuestro país. La reforma educativa de los 90, va a decir, había intervenido en numerosas áreas a nivel de la educación. Habíamos dicho que se había hecho la transferencia de los servicios educativos de nación a las provincias, se habían generado mecanismos para alcanzar acuerdos federales en el Consejo Federal de Educación. Los principales problemas de la década de los 90, habíamos dicho que tenía que ver con, a nivel curricular, que se había producido directrices para todos los niveles del sistema educativo escolar, pero la estructura de la mayoría de los sistemas escolares se había modificado para adecuarse total o parcialmente a la reforma de la educación general básica y polimodal establecido por la Ley Federal de Educación. La educación técnica en muchas provincias había sido reconvertida solo a una modalidad del ciclo polimodal, o sea, reducida. Los institutos docentes transferidos también a las provincias y los circuitos de reconversión habían ocupado el esfuerzo de numerosos docentes amenazados, como decíamos recién, en relación a su continuidad laboral en virtud de las titulaciones en los nuevos ciclos propuestos. Después va a decir que se observan dos fenómenos característicos en la educación secundaria. Uno tiene que ver con la dificultad que presentan los adolescentes para completarla en tiempo y forma, la escuela secundaria, y también para la persistencia para sostener su trayectoria escolar más allá de la edad teórica del nivel, ¿no? Y lo que pasaba, espera que quedó, ahí está. Lo que pasaba también era que había un gran desacople, había una desigualdad, como decíamos hace un ratito con el texto de Bior, y la autora va a decir que la Ley Federal de Educación en la década de los 90 contribuye finalmente a acentuar la desigualdad, ¿no? Con esto que hablábamos de la transferencia a las provincias del sistema educativo, pero también la precarización de las condiciones laborales de los docentes y todos los indicadores que habían tenido en esa década, ¿no? Bueno, ella caracteriza las políticas educativas del Frente para la Victoria de los gobiernos de Néstor y Cristina en básicamente 4 momentos. El gobierno, recuerden que fueron 12 años, y eso, digamos, es especialmente relevante en política educativa. La primera etapa tuvo que ver con el gobierno de Néstor, y bajo el ministro en ese momento era Filmus, el gobierno de Néstor, en el gobierno de Néstor Kirchner, tuvo que ver con un momento bisagra, con el debate y la sanción de la Ley de Educación, en la Ley Nacional de Educación, pero también tiene que ver con un segundo periodo que tiene que ver con la ampliación de la obligatoriedad escolar, y una fase más reciente va a decir que tiene que ver con la inclusión educativa. Como vamos a observar ahora, el gobierno de Néstor se sancionan tiene, digamos,
tiene gran iniciativa legislativa el gobierno de Néstor y Cristina, pero fundamentalmente el gobierno de Néstor, y es importante, va a decir la autora, recordar que la sola sanción de la ley no modifica la educación, que tiene que ver con las políticas de su gobierno y las prácticas educativas de las instituciones, las que terminan modificando a la educación, pero sí es importante analizar esta iniciativa legislativa durante los primeros años del gobierno de Néstor. Como decíamos, y cuando era ministro también Filmus, digo Filmus porque en la actividad del foro le vamos a pedir que vean un pedacito de un programa de Canal 7 donde le hacen una entrevista a Filmus. Bueno, la ley de garantía docente, la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la ley de educación técnico profesional, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación sexual integral y luego sí la ley de educación nacional. ¿Por qué este conjunto de leyes tuvo también que ver, y después esto es interesante también cómo lo cuenta Filmus en la entrevista que vamos a trabajar luego, que dice, cuando llegamos nosotros no pensamos en cambiar la ley de educación, lo que nos pasó es que teníamos muchos problemas, apenas asume Néstor, hay una protesta por docentes que no cobraban, ¿no? Entonces ahí empiezan a pensar la ley de garantía docente y los 180 días de clase. Como empiezan primero como a resolver problemas que se iban encontrando, y luego sí empiezan a pensar en decir, bueno, la verdad que nuestro proyecto político debe tener una ley que esté en sintonía, ¿no? Con este proyecto que nosotros estamos pensando. Pero además de estas leyes, hubo otras leyes como la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y de los Adolescentes, que si bien no son leyes educativas, sí que están relacionadas. Entonces, la primera etapa de la primera etapa del gobierno de Néstor consistió en identificar nudos críticos para la gestión de las políticas públicas y tratar de dar soluciones legislativas a esos problemas. O sea, frente al problema de los paros docentes, impulsó la ley de garantía del salario docente y 180 días. Cuando consideró que los problemas para generar transformaciones importantes en educación eran la precariedad y el bajo volumen de inversión, hizo la ley de financiamiento educativo. Cuando juzgó que la educación técnica había quedado desatendida por la Ley Federal de Educación, propulsó la ley de educación técnica. Si van viendo, digo, esta es la relación que vamos trabajando en ese momento. La estrategia de la Ley de Educación Nacional tiene una importancia, primero simbólica, que tiene que ver con darle fin a una ley de educación, a la Ley Federal de Educación, que claramente era un símbolo de la década de los 90 y un símbolo de la política educativa de los 90, darle fin a esa ley tiene un peso simbólico para todos, pero fundamentalmente para el gobierno de Néstor, ¿no? Y esta ley, la vamos a ver así como rápido, tiene que ver con, la ley abarca distintos temas, ¿no? Abarca los principios, los derechos, las garantías, donde quedó plasmada la ley, la educación como derecho social, los fines y los objetivos de la política educativa nacional, la organización de este sistema que se va a modificar en espejo con la nueva normativa. Es una ley ambiciosa, que surgió de un intenso trabajo en las cámaras, y esto lo cuenta también Filmus en la entrevista, por eso a mí me parece que está buena que ustedes lo puedan escuchar de los principales actores, todo lo que tuvo que ver ir generando diálogos en relación a las cámaras para que esta ley salga, las voces que se escucharon, los debates que hubo en ese momento, el tiempo que se tardó. Pero básicamente lo que destaca Terigi tiene que ver con la ampliación de la obligatoriedad escolar hasta el fin del nivel secundario, la armonización por niveles entre las jurisdicciones,
el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Consejo Federal de Educación y la convalidación del Instituto Nacional de la Formación Docente. Obviamente, digamos, se puede profundizar más, la idea es que ustedes puedan tener una lectura de esta Ley Nacional de Educación, que, bueno, claramente es un hito en lo que nosotros consideramos la política educativa, ¿no? Bueno, acá me quedó un poquito medio cargado el power, pero bueno. Esto tiene que ver con los gobiernos de Cristina, ¿no? Y hacia finales del gobierno del Frente para la Victoria, con la presidencia de Cristina y el ministro de Educación era Silioni, se sancionaron también leyes importantes, como tiene que ver la ley de centro de estudiantes, que lo reconoce como órgano democrático con representación estudiantil, la ley de obligatoriedad de la salita de 4. Esto... obviamente la autora lo profundiza más, nosotros tenemos que ir un poquito más rápido para que no se haga tan lento. Sí es importante que ustedes puedan profundizar la lectura en lo que plantea, ¿no? Terrigi. Así que acá, digo, en la ley de implementación sobre la educación superior es muy importante esto de que se establece el acceso libre y restricto en todas las universidades. Eso tiene que ver también con una concepción de inclusión y del nivel superior, ¿no? Bueno, también más allá de las leyes, ¿no? Empieza a ver, la autora en este documento analiza los programas nacionales de educación. Ella va a decir, bueno, algunos programas heredados de otro tiempo continúan, y otros se generan nuevos, como tiene que ver con la ley, el programa de educación sexual integral, el FINES. Los programas nacionales permite también una aproximación para el análisis de la política de educación de estos 12 años, y en efecto son una herramienta a través de las cuales toma forma las iniciativas políticas del Ministerio de Educación Nacional. Usualmente fueron acordadas en el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación, recuerden que está integrado por un representante por cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, acá la autora vuelve a alertarnos sobre que, que esto tiene un límite, que no se puede considerar que hay un trabajo bilateral entre el Ministerio de Educación directamente ni con el Ministerio Provincial, ni este ministerio con las escuelas, digamos. Recuerden toda la cantidad de actores que intervienen en el sistema educativo. Hay programas, digamos, que tienen que ver con leyes, y que esas leyes generan el programa, digamos, el programa de educación sexual integral responde a la ley de ESI, y el FINES también tiene que ver con esta idea de, bueno, si la escuela va a ser secundaria, tenemos que generar los programas para acompañar a aquellas personas que no pudieron terminar en la escuela secundaria en la finalidad o en la terminalidad educativa. Después, otra de las cuestiones que para la autora es característica de la política educativa del kirchnerismo, tuvo que ver con las políticas de formación docente, y ella va a decir que para la principal tiene que ver con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, que estaba diseñado antes de la Ley de Educación Nacional, pero que la ley de Educación Nacional le otorgó entidad normativa como organismo descentralizado. Empieza a ser un punto de partida de la solución de los problemas del sistema de formación docente, que habíamos dicho que estaba fragmentado y súper segmentado, y que había una falta de planificación de las instituciones y las carreras. El Instituto de Formación Docente asumió el planeamiento del sistema formador, y a partir del 2012
la formación docente se integró al segundo Plan Nacional de Educación Obligatoria, lo que en principio entregó mejores condiciones laborales. Recuerden, mejores condiciones laborales, no, mejores condiciones de formación docente. Antes, digamos, los docentes se recibían con 3 años, eso se modifica ahora con los institutos de formación docente, y eso parte tiene que ver con los acuerdos del Instituto de Formación Docente, para que obviamente impulsan las mejoras institucionales para los institutos, pero también empieza a ser, nosotros, una de las características que decíamos de la política de los 90 tiene que ver con la segmentación y la fragmentación del sistema. El instituto empieza a pensar en generar unidad, no homogéneo, ¿no? Porque cada provincia sigue definiendo la política educativa, pero sí empieza a generar acuerdos entre las distintas provincias en lo que tiene que ver con la formación de los docentes, en la propuesta de mejoras institucionales, en la formación de postítulos, que quizás muchos de ustedes hayan hecho postítulos del Instituto de Formación Docente. La autora también va a decir que el nivel priorizado por la política durante el kirchnerismo tuvo que ver con la escuela secundaria, y esto para mí se relaciona de forma directa con las consecuencias de la política de los 90, que habíamos dicho que el nivel que había sido más castigado había sido el nivel secundario, el nivel medio. Entonces el kirchnerismo viene a reparar esta consecuencia de la política de los 90, ¿no? Va a decir que va a concentrar los principales programas del gobierno, como el programa de mejora, el Conectar Igualdad, el de las entrega de netbook. Y va a decir que es interesante observar el contraste en volumen entre los programas específicos para el nivel durante la gestión anterior y los generados durante el gobierno de Néstor y Cristina. Sin embargo, va a decir que los datos que se plantean son preocupantes, porque apenas pudo haber una mejora en la retención, o sea, la caída, o sea, en el abandono escolar, y que también se acompañó con incrementos de la repitencia. La tasa de egreso muestra así una mejora más importante, y la autora va a decir, bueno, pareciera que a costa de que los chicos repitan más, se quedan más en la escuela y logran terminarla, pero los datos siguen siendo preocupantes para en la escuela secundaria. Luego la autora va a hablar de las políticas socioculturales, las políticas socioeducativas. A mí me tocó coordinar durante el gobierno de Cristina, regionalmente, las políticas socioeducativas, lo que eran los programas en provincia de Buenos Aires, de CAI, CAJ, patios abiertos. Quizás algunos de ustedes los recuerden o hayan sido también parte de esas políticas, y ella va a decir que parte de un problema tiene que ver con considerar socioeducativo, ¿no? Como si lo educativo no fuera social, ¿no? Ese problema de nombre, y en lo que yo podía observar cuando estábamos trabajando, tenía que ver con que a veces había como un desacople entre lo que estaba pasando en las escuelas y la escuela de lunes a viernes, digamos, en el de 8 a 5, y lo que pasaba durante los fines de semana o a contraturno con las políticas socioeducativas, que lograban ir en búsqueda de chicos que a veces costaba que se puedan vincular con la escuela, en otros casos no, pero que a veces eso no tenía relación directa con lo que pasaba en las escuelas, pero sí que hubo muchos de esos programas durante el kirchnerismo. Y también la autora va a trabajar en relación a todo lo que tuvo que ver con las políticas de tecnología, fundamentalmente con el Conectar Igualdad, que es una política articulada también, digamos, con la ANSES, pero estoy segura que muchos de ustedes sí la tienen cercano en la memoria, ¿no?
que tienen que ver con la entrega de netbook y todo lo que ese programa pudo haber generado en la pandemia y la interrupción durante el macrismo. El texto aborda muchas más cuestiones, esto es como una guía rápida para que ustedes puedan orientar la lectura, fundamentalmente en pensar que la política educativa tiene directa relación con la política global de un gobierno y poder analizar el contrapunto entre los 90 y su política educativa y los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina y su política educativa. Ver también todas las deudas pendientes, todas las cosas que costaron que salieran, cosas que tuvieron resistencias en los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, y también las resistencias de los 90. La actividad que les proponemos es que ustedes puedan mirar una entrevista que se emitió por Canal 7 en la televisión pública, un programa que se llama Caminos de Tiza, quizás algunos de ustedes los conozcan. La entrevista es de hace algunos años, pero lo que nos interesa abordar es que Filmus cuenta un poco todo la trastienda, todo lo que costó que saliera la Ley de Educación Nacional, por qué él creía que era necesaria una nueva ley de educación en un contexto de un nuevo proyecto de país político, ¿no? Y su mirada en relación a la política educativa de la década de los 90. La idea es que ustedes puedan construir un comentario, pueden incluir experiencias personales, no puede ser únicamente de experiencias personales, se tienen que ver, digamos, los aportes de las dos autoras que trabajamos hoy. Bueno, me despido. Sí, a los que son de mi comisión les recuerdo que se pongan al día los que deben algunas actividades en los foros. Recuerden que es parte de la condición para aprobar la materia. En la semana que viene yo le voy a estar mandando mensajes personales si alguno está medio atrasado con alguna de las entregas, pero sí, esto para la comisión mía como para la de Brian, traten de ponerse al día en todas las participaciones de los foros. Bueno, que tengan una excelente semana. Cualquier duda ya saben que nos pueden escribir.